En el campo de batalla existen armas que no solo buscan derrotar al enemigo, sino también sembrar terror. Entre todas ellas, pocas han causado tanto impacto psicológico como el lanzallamas. Un arma capaz de transformar combustible en una ráfaga de fuego que puede alcanzar decenas de metros en cuestión de segundos. Cuando apareció en la guerra moderna, cambió completamente la forma en que los soldados enfrentaban trincheras, búnkers y posiciones fortificadas. No era solo un arma de destrucción, era un arma que obligaba al enemigo a salir de su escondite o enfrentarse al fuego. Hoy vamos a entender cómo funciona un lanzallamas militar, cuál es su historia en los campos de batalla y por qué se convirtió en una de las armas más temidas durante conflictos como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La historia del lanzallamas. Aunque el concepto de usar fuego como arma existe desde la antigüedad, el lanzallamas moderno apareció a principios del siglo XX. El primer uso militar a gran escala ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Fue desarrollado por el Imperio Alemán para atacar las trincheras enemigas, donde los soldados permanecían protegidos por sacos de arena, alambre de púas y posiciones fortificadas. En ese tipo de guerra estática, muchas armas convencionales tenían dificultades para obligar al enemigo a abandonar sus refugios. El lanzallamas resolvía ese problema. Cuando se disparaba una columna de fuego hacia una trinchera o búnker, el calor extremo y la falta de oxígeno obligaban a los soldados a salir de inmediato. Durante la guerra, estas armas fueron utilizadas principalmente por unidades especiales entrenadas para acercarse lo suficiente al enemigo sin ser detectadas. En la Segunda Guerra Mundial, el lanzallamas se volvió aún más común, especialmente en combates contra fortificaciones, cuevas y túneles. En el Pacífico, por ejemplo, fue utilizado por el United States Marine Corps durante enfrentamientos en islas fuertemente defendidas. ¿Cómo funciona un lanzallamas militar? Aunque existen distintos modelos, el principio básico de funcionamiento es relativamente simple. Un lanzallamas militar tradicional tiene tres componentes principales: tanques de combustible. En la espalda del operador se transportan uno o más depósitos llenos de combustible inflamable. Este combustible suele ser una mezcla espesa similar a gasolina o napalm, diseñada para adherirse a superficies y arder durante más tiempo. Sistema de presión. Otro tanque contiene gas comprimido. Este gas empuja el combustible hacia la manguera del arma cuando el operador presiona el gatillo. Sistema de ignición. En la punta del lanzallamas hay un mecanismo que enciende el combustible al salir. Esto puede ser una chispa eléctrica o un pequeño piloto de fuego. Cuando el operador activa el arma, el gas presurizado expulsa el combustible por la boquilla y este se enciende inmediatamente, creando una lengua de fuego continua. Dependiendo del modelo, un lanzallamas puede proyectar fuego entre 20 y 40 metros. La descarga suele durar solo unos segundos, pero es suficiente para cubrir completamente una posición enemiga. ¿Qué tan letal puede ser? El lanzallamas es considerado una de las armas más devastadoras en combate cercano. Su letalidad no proviene solo de las llamas visibles. El fuego genera temperaturas extremadamente altas en cuestión de segundos. Además, el combustible puede adherirse a superficies, estructuras y equipos, extendiendo el incendio. En espacios cerrados como búnkers, túneles o edificios, el efecto puede ser aún más destructivo. El calor, el humo y la reducción del oxígeno pueden incapacitar rápidamente a quienes se encuentren dentro. Pero más allá del daño físico, el impacto psicológico fue enorme. Muchos soldados consideraban al lanzallamas una de las armas más aterradoras del campo de batalla. Su efecto visual, una columna de fuego avanzando hacia una posición, podía provocar pánico incluso antes de que alcanzara su objetivo. Esto hizo que, en muchas ocasiones, las tropas abandonaran posiciones fortificadas simplemente al ver que un lanzallamas estaba siendo preparado. Con el paso del tiempo, el uso de lanzallamas comenzó a generar un fuerte debate internacional. Aunque no fueron prohibidos completamente de inmediato, muchos países dejaron de utilizarlos debido a su naturaleza extremadamente destructiva y al sufrimiento que podían causar en combate.
Las leyes modernas de guerra, inspiradas en los principios de los convenios de Ginebra, buscan limitar armas que provocan daños excesivos o sufrimiento innecesario. Por esa razón, varios tratados internacionales restringieron el uso de armas incendiarias contra objetivos donde pudiera haber civiles o áreas pobladas. Hoy en día, la mayoría de los ejércitos modernos han reemplazado los lanzallamas portátiles por otros sistemas militares más controlados y precisos. Pero su historia permanece como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando la guerra impulsa el desarrollo de nuevas armas. El lanzallamas no solo fue un arma de fuego, fue un símbolo del poder destructivo que la tecnología puede alcanzar en el campo de batalla. Si te interesan las historias reales de armas, tecnología militar y los secretos detrás de las guerras que cambiaron el mundo, dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí exploramos cómo funcionan las armas y cómo cambiaron la historia.